Bueno, seguimos con el tema del discipulado y vamos terminando ya con este tema importante, desafiante para la misma iglesia y para cada hijo de Dios también debe ser algo desafiante. El hecho de poder poner en práctica lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo antes de ascender a los cielos. Yo creo que si su papá, su mamá, si alguien muy importante en su vida les dijera, estas son mis últimas palabras, yo creo que todos hiciéramos todo lo posible para cumplirlo, para llevarlo a cabo. Yo creo que si su mamá, su papá les dijeran, miren, antes de que suceda esto, en nuestro caso sería morir, ¿verdad? En el del Señor Jesucristo sería ascender a los cielos. Yo creo que si algo nos dijeran nuestros padres, nosotros trataríamos de hacerlo cabalmente. Y el Señor Jesucristo lo mencionó y fue muy claro, ¿verdad? Que Él dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender. Obviamente también vemos ahí en el Evangelio, perdón, en Lucas, ahí en Lucas escribe a Hechos, Hechos, ¿verdad? Y en Hechos 1:8, pues vemos otras palabras también del Señor Jesucristo. Dice que reunido con sus discípulos, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tiene que ver con el discipulado, las últimas palabras. Nosotros lo vemos como misiones, nosotros lo vemos como el hecho de ir y a ganar a otras personas para Cristo, ¿verdad? Pero tiene que ver ese proceso de discipulado. Si se dan cuenta, la Gran Comisión tiene un propósito pedagógico, que es enséñales todas estas cosas. Pero en sí, tiene que ver con el discipulado, porque el Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Y como ya les he explicado muchas veces que el verbo principal en el idioma original recae en el hacer discípulos, no tanto en el vayan, ¿verdad? En el id, como traduce nuestra Reina Valera, sino en el hacer. Reina Valera traduce el id porque dice que toma la misma fuerza de la sed, pero en realidad el texto griego nos dice, hagan discípulos, ¿cómo oyendo? ¿Cómo bautizando? ¿Cómo enseñando? Entonces, si se dan cuenta, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con ese envío, ¿verdad? Ese envío a sus discípulos a discipular, a que hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones es la idea, con la autoridad que Él nos da, con la autoridad que podemos tener en Él. Entonces, hermanos, teniendo en claro esto, el tema de hoy tiene que ver con un modelo de discipulado del IBEC. ¿Cómo sería nuestro modelo de discipulado? Sabe que cuando se hablan de modelos, de estrategias, cuando se hablan de actividades, herramientas, siempre queremos ser novedosos, siempre queremos ver qué está a la vanguardia, ¿verdad? ¿Qué iglesia lo está haciendo mejor? Si lo que hicieron en Colombia, si lo que hicieron en Estados Unidos, si la iglesia fulanita de tal le ha funcionado. Nosotros queremos entonces copiar eso, hacer eso. Y en realidad, hermanos, si como IBEC estamos buscando un modelo de discipulado, yo creo que es tan sencillo como lo que hemos visto en estos miércoles. Yo quiero recordar algunas cosas básicas y solamente un recordatorio porque ya lo vimos, pero nos va a servir para poner la base sobre el discipulado que IBEC debe de tener hoy en día en la iglesia. Lo primero que tengo que decir es que debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesús.
El Señor Jesús caminó con sus discípulos, el Señor Jesús estuvo ahí, les enseñó, el Señor Jesús oró con ellos, el Señor Jesús oró con ellos, el Señor Jesús se cansó con ellos. Entonces, eso tiene que ver con el discipulado. El discipulado, como lo definimos, ¿verdad? Es ese caminar con nuestro discípulo para enseñarles, abrir las escrituras, poderles enseñar, poder ver la manera práctica de cómo se vive la vida cristiana. Cuando nosotros tenemos en claro eso, que el Señor Jesús hizo eso, hermanos, entonces nosotros también debemos de entender y de saber la importancia de seguir ese ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estrategias, metodologías, cuando hablamos de todo eso, hermanos, debemos ir a la Biblia para ver qué hizo el Señor Jesús. Por eso los domingos estamos siguiendo los pasos del Maestro. Por eso los domingos las predicaciones tienen que ver con el Evangelio de Marcos, porque se supone que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y si eso es cierto, tiene mucho entonces que ver, hermanos. ¿Por qué? Porque nos va a narrar Marcos de una forma sencilla, práctica, lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra, cómo vivió, cómo enseñó a sus discípulos, cómo confrontó también a los fariseos, a los líderes religiosos de ese tiempo, cómo el Señor Jesús mostró misericordia, mostró amor, y todo eso los discípulos lo podían ver, lo podían palpar, cada milagro, los discípulos estaban ahí a la par también. Entonces, cuando nosotros vemos y determinamos que el mejor discipulado es lo que hizo Jesús con sus discípulos, pues yo creo que es algo en lo cual nosotros deberíamos como iglesia poner toda la atención. Por eso, lo primero que estoy diciendo es seguir el ejemplo del Señor Jesús. Segundo, seguir el ejemplo de sus discípulos. Si bien es cierto, esos años en los cuales el Señor Jesús los discipuló, para algunos de ellos fue difíciles, muy complicados, ¿verdad? Vemos en la Escritura que dice que no entendían. Vemos en la Escritura que dice que no habían entendido ciertas cosas. El Señor Jesús tenía que volverles a reenseñar la parábola. El domingo, en el pasaje que estuvimos predicando, terminó diciendo el pasaje, no habían entendido el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces los discípulos entraron en un entrenamiento, si bien es cierto, pero muchas cosas no entendían. Tenía que el Señor Jesús morir y resucitar. Tenía que encomendarlos para que estos apóstoles pudieran entonces empezar a hacer las cosas e ir y evangelizar. Recuerden al apóstol Pedro, él es un ejemplo claro, un hombre impulsivo, un hombre que siempre quería llamar la atención, a lo mejor una persona que nosotros vemos cómo contestaba, ¿verdad? Y nosotros vemos que en el arresto sacó su espada y cortó oreja, pero el Señor Jesús le dijo, no, no es así. Mi reino no es así, ¿verdad? No es con violencia mi reino. Lo negó 3 veces al Señor Jesús. Ahora, el punto es esto. Ese es Pedro antes de la resurrección de Jesús. Ese es el Pedro en el cual a lo mejor muchos decimos que nos parecemos a él, ¿verdad? Pero ¿por qué no decir que nos parecemos al Pedro después de la resurrección? Cuando el Señor Jesús lo restaura y le dice, pastorea mis ovejas. ¿Por qué no ser como ese Pedro que se levanta en medio de la multitud y empieza a dar el evangelio y un montón de personas se convierten? ¿Por qué no ser como ese Pedro, verdad? Que empieza a ser un líder importante en la iglesia cristiana. De tal manera que hubo un cambio tremendo en la vida del apóstol Pedro. Por eso digo, si seguimos los ejemplos de los apóstoles, nos podríamos dar cuenta la importancia que tuvo el Señor Jesús en sus vidas. De tal manera también que el incrédulo Tomás, ¿verdad?
Algunos piensan y la tradición dice, hermanos, que fue él a evangelizar a la India. Se puede imaginar. O sea, personas que entendieron bien. El apóstol Juan, el apóstol Juan es otro ejemplo en el cual nosotros deberíamos de pensar, ¿verdad? Cuando hacemos discípulos. De tal manera que el apóstol Juan tenía a un tipo que se llamaba Policarpo de Esmirna, y este obispo de Esmirna era una persona que había entendido el evangelio bien, de tal manera que cuando le dijeron, ¿sabes qué, Policarpo? Es necesario que niegues tu fe. Y él dijo estas palabras hermosas, ¿verdad? Llevo 80 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de negar a mi rey que me salvó? Entonces los discípulos empezaron a ser discípulos, hermanos. El Señor, vemos el ejemplo del Señor Jesús, vemos el ejemplo de sus discípulos y vemos el ejemplo del apóstol Pablo también. Porque el apóstol Pablo, a pesar de ser un discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Después de la falla que tuvo Judas Iscariote, los discípulos empezaron a ver quién iba a suplirlo, pero el Señor Jesucristo tenía ya uno destinado. Y este era el apóstol Pablo. De tal manera que el apóstol Pablo desde sus inicios empezó a compartir el evangelio. Después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ser una persona que estaba pues persiguiendo a la iglesia, dice que los asolaba, ¿verdad? Llegó a ser uno de los mayores predicadores del evangelio. Y cuando usted se da cuenta, el apóstol Pablo tiene muchas personas colaboradores. Entre ellos está Lucas, entre ellos está Timoteo, Tito, Filemón y algunas mujeres también que estaban con ellos, ¿verdad? Cuando estuvo el problema de Evodia y de Síntique, dice Pablo a los filipenses, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque estas fueron compañeras mías de milicia. Entonces también tenía mujeres ahí y yo creo que el apóstol Pablo lo entendió perfectamente, de tal manera, hermanos, que empezó él a decirle lo siguiente a Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Yo creo que ahí es el meollo del asunto, hermanos. Cuando Pablo le pudo enseñar, discipular a Timoteo, le dijo, Timoteo, ahora te toca a ti. Yo ya hice la labor en ti, ahora te toca a ti. Te toca ir a hablarle a hombres fieles. Y después estos hombres fieles tienen que hablarle a otros. Entonces, se da cuenta, cuando hablamos de discipulado, no estamos inventando la limonada, no estamos inventando nuevas estrategias, no estamos inventando nada, ahí está en la escritura. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús, sigamos el ejemplo de sus apóstoles, el ejemplo del apóstol, del apóstol Pablo, ¿verdad? Y si seguimos en la historia cristiana, nos vamos a dar cuenta que los apóstoles tuvieron sus discípulos y ellos empezaron a hacer todo ese proceso, aún con el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Timoteo, con hombres fieles, todo esto. Ahora, ¿por qué les llevo a esto? Yo quisiera que veamos la visión de la iglesia, pero para ver la visión de la iglesia, hermanos, es necesario solamente hacer un recordatorio. Me acuerdo que en tiempo de pandemia nos juntamos con los ancianos tenían muchas ganas de leer algo, ¿verdad? En ese tiempo, y yo recuerdo que llevé un libro que se llamaba Iglesia Simple. Iglesia Simple, hermanos, muchas veces lo tomamos diferente, pero no, Iglesia Simple es un libro que habla de discipulado, fíjense, algo muy, muy importante, habla de discipulado. Y lo que nos ayudó Iglesia Simple, este libro, fue a definir cuál era la visión de nuestra iglesia enfocada 100% en el discipulado. Entonces vamos a poner aquí la visión para que la podamos recordar y podamos entender de dónde sale esta visión y qué tiene que ver con el discipulado. Así que
Adoni me va a hacer el favor de ponerla ahí para poder leerla y poder, hermanos, entonces entender esos propósitos que tienen que ver con el discipulado. Somos una iglesia, porque somos IBEC, somos una iglesia que conoce a Dios por su palabra, creciendo en comunión para impactar al mundo. Déjeme leerlo otra vez, por favor. Somos una iglesia que conoce a Dios por su palabra, creciendo en comunión para impactar al mundo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay tres palabras importantes aquí. Tres palabras en las cuales nosotros dijimos que iba a ser el proceso de discipulado que el Señor nos está poniendo para IBEC. Vamos a poner la otra diapositiva para que podamos ver ese proceso, ¿verdad? Y el proceso tiene que ver con conocer, crecer e impactar. Fíjese, ¿conocer a quién? Queremos conocer a Dios. Queremos crecer en Dios, en su palabra, y queremos impactar al mundo, ¿verdad? Queremos impactar nuestra sociedad, queremos impactar nuestros vecinos, queremos impactar nuestro sector B2, nuestro sector aquí de San Cristóbal. Queremos impactar el mundo, ¿ok? Esto es lo que nos llevó la lectura de una iglesia, de la iglesia simple. El hecho de pensar en el discipulado desde estas tres vías, conocer a Dios, crecer e impactar. ¿Por qué cree que es importante el conocer a Dios, hermanos? Yo creo que debemos de tener en claro esto, porque, por ejemplo, si alguien va conmigo a Jeremías 9:24, Jeremías 9:24 nos va a decir lo siguiente. Voy a buscarlo, ¿ok? Jeremías 9:24. Dice la escritura lo siguiente. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Me gusta mucho Jeremías porque dice Jeremías que él quiere que lo conozcamos verdaderamente y que entendamos quién es él. Y la palabra conocer aquí en el idioma hebreo tiene que ver con un conocimiento íntimo, tiene que ver con pasar tiempo, tiene que ver con un conocimiento que debemos de pasar tiempo con nuestro Dios. Esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros entonces podamos conocer a Dios de esa manera. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y 8. Veamos lo que dice. Dice la escritura, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, vea esto. Es importante cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros, porque dice que si tú muestras el amor a Dios, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Una evidencia de que tú conoces a Dios es el amor hacia Él y el amor hacia el prójimo. Esa es la idea, hermanos. Pero ahí vemos el conocer, la importancia de conocer a Dios. Por eso el año pasado estuvieron en las predicaciones, hermanos, el tema de raíces, no sé si recuerdan. ¿Por qué? Porque era importante conocer nuestro fundamento, conocer nuestras raíces para poder dar fruto nosotros. Entonces, el conocer tiene que ver con conocer a Dios. El siguiente, hermanos, tiene que ver con el crecimiento, crecer. Y el apóstol Pedro, ahí en su segunda carta del apóstol Pedro, si quiere vaya conmigo, capítulo 3, el último verso, el versículo 18 dice de la siguiente manera. En cambio,
crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Las últimas palabras del apóstol Pedro en esta carta, en esta epístola, es una invitación a que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ahí vamos, hermanos, hacia el crecimiento, hacia ese crecimiento espiritual. Mire lo que dice también ahí mismo, en la misma carta, pero en la primera carta del apóstol Pedro también, capítulo 2, versículo 2, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. La idea es lo mismo. La idea es poder ir en crecimiento. Ahora vayamos a Efesios 4:15, por favor. Efesios 4:15. Vea lo que dice la Escritura. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí la invitación es que hablemos con la verdad para crecer en todo sentido hasta que nos parezcamos más a Cristo. La invitación entonces es conocerlo, pero también es crecer. Y no solamente crecer, porque ahí nos quedaríamos. Si usted se da cuenta, los domingos seguimos creciendo, ¿verdad? La idea de seguir los pasos del maestro, la idea de las predicaciones que estamos viendo los domingos, lleva a ese punto de crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de crecer, de saber quién es Jesús, para entonces nosotros vivir de esa misma manera. Ahora, la otra palabra que aparece ahí tiene que ver con impactar, tiene que ver con impactar. ¿Por qué? Porque es importante también que pongamos en práctica todo lo que nosotros hemos aprendido. Conocemos a Dios, crecemos, pero esto me lleva ¿a qué? A ser un mejor hijo de Dios, a ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Me lleva a hacer algo también por la sociedad, por este mundo en el cual estamos viviendo. En Mateo capítulo 5, vamos ahí por favor, Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, dicen lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Escuche bien, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Me gusta mucho este pasaje, y en especial el versículo 16. Reina Valera lo lee de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el impactar tiene que ver con nuestras buenas obras, tiene que ver con la función nuestra de ser luz, tiene que ver con que las personas también puedan glorificar a nuestro Padre Celestial y puedan decir, estos verdaderamente son sus hijos. Entonces, por eso es que salió estas tres palabras importantes,
Pero yo quiero que no se despeguen de este pensamiento. Estas tres palabras importantes salen de un proceso de discipulado que estamos llevando a la iglesia, ¿verdad? De conocer, crecer e impactar. Pero es lo mismo también que haríamos con una persona que llega a la congregación y que empieza a conocer a Dios, a crecer en su palabra para poderlos llevar a impactar nuestra sociedad, nuestro mundo. Es un proceso en el cual si a ti te preguntan, ¿en la iglesia tienen un plan de discipulado? Sí, ¿cuál es? Conocer, crecer e impactar. Sencillo, sencillo. ¿Se da cuenta? Cuando conocemos a Dios, queremos crecer más en Él, pero que nos lleve a hacer algo. Y eso que nos va a llevar a hacer tiene que ver con impactar nuestra sociedad. La otra diapositiva que vamos a presentar, hermanos, tiene que ver con lo que hemos pensado un poco sobre un modelo de discipulado de IBEC. Y ese modelo de discipulado de IBEC tiene que comenzar con un discipulado uno a uno. Un discipulado uno a uno, hermanos, donde usted que ya es maduro en la fe, tiene que agarrar a otro hermano en la iglesia y empezarlo a discipular. Querida dama, usted que ya conoce las escrituras y que tiene la manera de agarrar a otra dama, a una señorita de la iglesia, para empezar a discipular. Ese sería un discipulado uno a uno. ¿Sabe que en la iglesia hay muchas personas ya listas para empezar a discipular? Y sabe que hay personas también que han dicho, yo quiero ser discipulado. Siempre, hermanos, la metodología más fácil es uno a uno. Uno a uno. Como decían por ahí, ¿verdad? 1 más 1 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, desde ahí empezamos, hermanos. Un discipulado uno a uno. Yo creo que las iglesias que han tenido éxito tienen que ver mucho con esto, hablando en el discipulado, ¿verdad? Tiene que ver con determinar cada miembro de la congregación maduro a poder agarrar a una persona y empezar a discipular uno a uno. Es lo mejor, hermanos. Es lo más sencillo. Y es donde tú vas a poder impactar la vida de otras personas. Enseñarles a vivir la vida cristiana, enseñarles a vivir cómo se debe de vivir esa vida, es uno a uno. Lo siguiente es, en este modelo discipulado de IBEC, tiene que ver con grupos pequeños. ¿Se da cuenta? Se va abriendo un poquito, ¿verdad? De uno a uno se va abriendo a grupos pequeños. ¿Por qué digo de grupos pequeños, hermanos? Porque es importante que aún como familia, como matrimonio, como esposo, esposa también, puedan ir juntos a un grupo pequeño. El grupo pequeño tiene la cualidad de ser un grupo, como se dice, pequeño, ¿verdad? Con varias familias de la iglesia en un hogar, en una casa, donde pueden sentirse pastoreados, donde pueden orar juntos, donde pueden estudiar juntos la palabra de Dios, donde si hay un problema pueden orar por ese problema, pueden alentarse los unos a los otros, exhortarse los unos a los otros. Entonces, es un buen ambiente en el cual podemos crecer, podemos conocer a Dios, podemos crecer y ser impulsados a impactar a nuestro mundo. Por eso es muy importante que cuando empecemos los grupos pequeños, usted quiera ir. Déjeme decirle cuáles van a ser algunas excusas que podemos poner. El tráfico. El tráfico va a ser lo primero. Es que, hermano, ir a la casa de fulanito de tal está muy lejos y el tráfico está duro. Lo entendemos. Todos vivimos por estos lados y sabemos los tráficos que puede haber. ¿Sí? Pero muchas veces el tráfico no debe ser impedimento para crecer más en Dios. Otra de las disculpas que van a poner algunos es, no me queda cerca un grupo pequeño.
Estaremos viendo lo más cerca del grupo pequeño para que usted no maneje tanto, sino que cerca de su casa esté ese grupo donde usted pueda asistir. ¿Ok? Es importante también en los grupos pequeños que si usted tiene el anhelo y el deseo de abrir su casa, usted diga, aquí está mi casa lista para ser abierta. A lo mejor usted dice, yo no me hago cargo del grupo pequeño, pero puedo abrir mi casa. Hágalo, porque eso va a ser algo bueno también. ¿Ok? Y el otro tipo de discipulado, hermanos, que queremos enfocarnos, tiene que ver con nuevos creyentes. Tiene que ver con aquellas personas que le compartamos el Evangelio y son nuevos en la fe, entonces es necesario empezar un programa de discipulado con ellos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos ese proceso de discipulado, cuando nosotros entendemos que una persona que está naciendo en la fe cristiana, es necesario también empezar un discipulado donde les enseñemos a caminar con Jesús, donde les enseñemos las bases en las cuales creemos y cómo nosotros en diferentes circunstancias también podemos reaccionar en la vida. Así que eso es el discipulado. Entonces, el modelo discipulado de IBEC tiene que ver con tres áreas: uno a uno, grupos pequeños y nuevos creyentes. Se da cuenta que no estamos descubriendo nada nuevo, se da cuenta que es algo muy sencillo, pero eso muy sencillo, hermanos, nos compromete a ti y a mí. Si el Señor Jesús, sus últimas palabras fue, vayan y hagan discípulos, si sus últimas palabras fue, van a ser mis testigos, entonces creo que nosotros deberíamos de estar ahí, prestos para decir, en este modelo de discipulado de IBEC, cuente conmigo, yo estoy ahí. O a lo mejor tú me dirás, yo necesito ser discipulado o discipulada. Adelante. Tenemos un grupo de hermanos listos, dispuestos a poder discipular. Entonces, adelante, hay que apuntarse para eso. Porque va a haber otras personas, hermanos, que van a decir, no, yo sigo mi vida igual, lo sigo así, y no van a querer hacer más. Sí, pero ellos no van a poder estar en este proceso, en el proceso de conocer a Dios, crecer en su palabra e impactar al mundo. Para terminar, hermanos, vamos a quitar esta diapositiva ya para estar en pantalla. Solamente me toca decirles algo muy importante. Dios pudo haber enviado a sus ángeles. Dios pudo haber dado esta encomienda a otras personas mejores que nosotros, pero Él quiso que su iglesia, Él quiso que sus hijos estuviésemos en esto. La invitación está, hermanos. Tome la cruz. Niéguese a sí mismo. Tome la cruz, dice la Escritura, y síganme. El Señor Jesucristo quiere que usted sea un discípulo de Él. Que el Señor toque tu corazón y usted está dispuesto a ser un discípulo o a discipular. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.